No ven ningún cuadro. ¿Sí ven bien la presentación? Sí, bien. Sí, profe. El tema de hoy es micorrizas arbusculares. Como tal, es el último tema del curso que voy a dar como su profesor. Después de este tema, sigue su examen parcial y después iniciamos con todos sus seminarios, ¿ok? Entonces, ¿el examen es el miércoles o hasta el lunes? No, miércoles. Si por mí fuera, ahorita termino en 1 hora y en otra les hago el examen. En caliente. ¿Quieren eso? No, gracias. No. Ok, entonces es el miércoles. Como que regresando. ¿Cómo cambia esto? Ya. De las generalidades. Esta es la simbiosis en plantas vasculares más diversificada. Y un 85% de las plantas la tiene. Está en todos los ambientes, en todas las cuestiones edáficas. Va desde árboles hasta musgos. Nosotros nos vamos a concentrar en aquellas de importancia agronómica. Y el filum de esos hongos es el glomerulomicota. ¿Ok? La biomasa en el suelo. Los hongos es algo difícil de medir, porque realmente no sabemos cuántas cifras esporas son viables y cuánta biomasa está internalizada dentro de la raíz. Por eso es que el estimado es tan amplio, del 5 al 50%. Es la simbiosis de mayor relevancia con respecto a la absorción de nutrientes. La simbiosis de mayor importancia con respecto por ejemplo, a la formación de nitrógeno, simplemente va a ser franquia. Es la mejor. Seguida por los rizobios. Aquí para la absorción de nutrientes, ya hablamos de la clase pasada de la ectomicorriza, de la ericoide, de la arbutoide. Todas ellas quedan en segundo plano con la micorriza arbuscular, es de la mayor relevancia. Aumenta la superficie de contacto, digamos, de la raíz con el suelo, ya que el hongo, sus hifas son como un puente en el cual va a absorber nutrientes en zonas que la raíz no puede llegar. ¿Qué beneficios obtiene el hongo? Fuente de carbono, un hábitat ecológico, y en este caso, en esta simbiosis en peculiar, el último punto es el más importante: completar su ciclo de vida. Por lo tanto, los hongos de las micorrizas arbusculares se les denomina biótrofos obligados. Si no se lleva a cabo la simbiosis, no se puede tener una nueva generación de esporas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué beneficios obtiene la planta? Absorción de agua y minerales. Sobre todo nos vamos a enfocar siempre en el fósforo. El micelio externo de la micorriza arbuscular tiene una función parecida a la red de Harting de la ectomicorriza, que es una protección de la raíz ante otros patógenos. No es que la envuelva y forme una red, sino que vamos a tener un micelio externo que va a impedir que llegue un hongo, un nemátodo, y se establezca o se inserte, en el caso de los nemátodos, en la raíz. Suelo. Vamos a tener un mayor anclaje, una estimulación del crecimiento de microorganismos, de plantas adyacentes, mejoramiento de los agregados del suelo. Con algunas plantas podemos tener programas de revegetación bastante buenos y sobre todo, no están peleados con los fijadores de nitrógeno. Se llevan bastante bien.
Por lo tanto, no vamos a tener una competencia por nutrientes, espacios, o sea, cada quien cumple su función en este nicho y no compiten entre ellos. Esta simbiosis se considera que tiene tres funciones, como un biofertilizante, un bioprotector y un bioregulador, el cual me va a ayudar muchísimo a los cultivos. Hace 60 años, estamos en 2020, los 70s, tal vez 80 años, en las décadas de los 50s, 40s del siglo pasado fue un boom en las cuestiones de fertilizantes inorgánicos. Tenemos, por ejemplo, el triple 17, que es el clásico. Ese inclusive lo pueden encontrar en Aurrerá, en Walmart. Ese fertilizante a base de sales inorgánicas. En los 90s, 2000s, llegó el boom de los biofertilizantes bacterianos y fúngicos. Se decía que ellos podían hacer todo. Ya se han dado cuenta que no es tan simple, que sí necesitamos estos tres factores que estamos mencionando, pero necesitamos que tengan los sustratos necesarios para crecer o para absorber. Por ejemplo, los hongos son muy buenos solubilizadores de fósforo, pero si no hay ninguna roca fosfórica que solubilizar, simplemente no van a actuar y no van a ser un biofertilizante. Entonces, sobre todo la parte de biofertilizante, necesitamos el sustrato inorgánico que ellos pueden actuar, que ellos pueden solubilizar. Entonces, a partir de la década del 2010 más o menos, se ha buscado consorcios microbianos, pero también poner sales inorgánicas para un mayor rendimiento de los cultivos. Ahora, ¿hasta aquí dudas? No. Los hongos micorrízicos arbusculares. Vamos a ver las generalidades del microsimbionte. Ya vimos el filum, Glomeromicota, son biótrofos obligados. Es una relación tan estrecha. Y estos hongos, si son de este filum, ¿qué tipo de micelio tienen? Aún no lo sabemos. Clasifonado, aceptado. ¿Cómo? Plasma clasifonado y septado. No. Esto No es son... fenocítico. Aquí dice, Ay, sí, perdón. esto es algo bien importante. Cuando ustedes vean, regresando de vacaciones, las imágenes o preparaciones, no sé cómo nos den el material, pueden ver las estructuras características que vamos a mencionar a continuación. No, me voy a adelantar un poquito. Arbúsculos y vesículas, ¿ok? Y vamos a ver un micelio cenocítico. Pero ojo, esas preparaciones son de raíz de suelo, por lo tanto, podemos tener un micelio septado entre toda nuestra maraña de células vegetales y micelio cenocítico. ¿Por qué? Porque como vienen de suelo, todos los microorganismos que puedan colonizar la raíz lo harán. Entonces podríamos tener micelios septados, sí, pero esos no corresponden a esta simbiosis. ¿Ok? ¿Todo el mundo tenemos aclarado este punto? O sea que tenemos que buscar el micelio cenocítico y no confundirlo con hongos septados que pueden estar ahí incidentalmente. Exactamente. Muy bien. ¿Ya cuántos tengo? No tengo ni alguno. Unas dos terceras partes. Qué triste. Ahora, otra característica de estos hongos, ya vimos la clase pasada, el manto fúngico, la red de Hartung, que era una envoltura de las células corticales, esa red de Hartung, por eso se llama red. En este caso no. En este caso, el micelio va a entrar a la célula de la raíz y se va a quedar entre pared y membrana. Y todo el citoplasma va a ser desplazado hacia un lado. Y en ese hueco que se forma, tendremos
un arbúsculo sobre todo, son los que son siempre internos. Podemos tener vesículas que sean internas y también vesículas que estén entre las células. Ya lo veremos mejor en un pequeño esquema, que es este. Este, digamos que son los pasos de la colonización de la célula de la raíz. En la parte izquierda superior, ¿sí ven mi cursor, verdad? Sí. Sí. Vemos una espora. Esa espora, ¿cómo va a germinar? La señalización para la germinación de la espora viene de la raíz. La raíz le va a decir germina, algo así como el mecanismo de los rizobios. Esta raíz va a secretar sustancias que le van a decir a la espora germina. La espora realmente no sabe si tiene que germinar hacia arriba, hacia acá, hacia acá, hacia acá. O sea, ramifica su micelio cenocítico. Vamos a llegar a la formación de un apresorio o austorio, dependiendo de la bibliografía. Yo le voy más a un austorio, pero ese esquema me agrada más. ¿Qué es un austorio? Son células especializadas en la lisis de la pared de la raíz. Entonces, vamos a ver la internalización del micelio. Y en este esquema, vemos la formación de arbúsculos, que son estos. Están dentro de la célula. Ciertos hongos, en condiciones adversas, falta de nutrientes, vamos a tener la formación de vesículas, no todos los géneros. Y posteriormente vamos a tener la formación de un micelio externo que va a formar una nueva generación de esporas. ¿Qué es lo importante de esto y el término biótrofo obligado? No podemos pasar de aquí a acá. No podemos. Forzosamente, ¿no? Tenemos que pasar por la raíz. ¿Ok? Siempre. Siempre. Ahí, fíjate esto. Son tan tiernos todos ustedes. ¿Qué estructuras vamos a tener? Vamos a desglosarlas. Primero vamos a tener un micelio. Vamos a tener dos micelios, el externo y el interno. La germinación de la espora me dará un micelio externo, porque está fuera de la raíz. A partir del apresorio, ya sea dentro de la raíz, tendremos un micelio interno. ¿Ok? Una vez que las hifas producen el arbúsculo y están listas para producir una nueva espora, volvemos a obtener un micelio externo. Este micelio es el que va a absorber nutrientes y va a formar una nueva espora. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Dice que se llama presorio, es la hifa que está en contacto con la raíz y que la penetra. Ajá. En ese esquema se ve mejor. Tenemos que el micelio externo es el que va a migrar y va a buscar los nutrientes en el suelo. Va a absorber el agua y lo va a llevar hasta la raíz. En color oscuro vamos a tener el micelio, perdón, vamos a tener la zona de influencia de la raíz, que es la rizósfera, que es la zona donde puede absorber nutrientes. Ya tenemos el micelio. Vamos a ver qué es un arbúsculo. Más o menos aparecen 2 días después de
la penetración del hongo a la raíz, y es una ramificación de las hifas que están en el austorio. Vamos a tener una dicotomización. ¿Qué significa? Que una hifa se va a convertir en dos. Se va a ir ramificando. Y se va a hacer un micelio cenocítico más fino. Estas son imágenes de lo que vendría siendo un arbúsculo. Esta es una fotografía electrónica y esto es lo que ustedes van a ver en el laboratorio. Esto es el micelio cenocítico. La dicotomización de este micelio me llevó a la formación de todo este madeja o maraña de hifas, que es el arbúsculo. Yo siempre les digo, busquen algo parecido a un brócoli dentro de sus células. Podemos verlas de color azul, bajo la técnica de tinción con azul tripane. O las podemos ver rosas bajo la técnica de la fucsina ácida. Y este arbúsculo es el sitio de intercambio de nutrientes. La vesícula. A grandes rasgos, solo los géneros Glomus y Acaulospora me van a dar vesículas. Ya veremos que hay otros géneros como Gigaspora, Scutelospora, que son los más, digamos que los que casi siempre mencionamos, que no las forman. Son estructuras de resistencia que almacenan fosfolípidos en periodos largos de sequía o, en nuestro caso, cuando nosotros cosechamos la planta y cortamos la parte aérea. ¿Qué es lo que va a pasar? Las vesículas van a ser el reservorio de nutrientes del hongo. Pero si las condiciones son muy extremas, las vesículas pueden dar la formación de esporas. Pues tendríamos un segundo método para obtener la espora, el micelio externo, y en algunos géneros y bajo condiciones específicas, las vesículas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Dijo que almacena lípidos. Ajá. Ahí está, fosfolípidos. Las esporas. Las esporas va a ser lo más importante en esta simbiosis, desde el punto de vista de su clasificación y taxonomía. ¿Por qué? Porque gracias a ella vamos a poder distinguir los géneros y, si podemos, las especies. Las esporas van a tener cuerpos lipídicos que son como gotitas de aceite dentro y van a ser muy grandes. Vamos a tener desde los glomus, que en general son los más pequeños, que miden 50 micras. ¿Por qué se imaginan que las otras se llaman gigasporas? ¿Espora grande? A ver, ¿qué? ¿Serán gigantes? Gigantes, muy bien. Las gigasporas, las más pequeñitas, los vamos a encontrar desde las 200, 300 micras y las más grandes 1000 micras. ¿Qué significan 1000 micras? ¿Un centímetro? ¿Cuánto? 1 milímetro. ¿Un milímetro? 1 milímetro. Yo escuché 1 centímetro. Entonces, para lo que estamos acostumbrados a ver en la microbiología, son grandes, ¿están de acuerdo? Y otra cuestión, son de origen asexual. Estos hongos no tienen fase sexual conocida, solo fase asexual. Se sabe por biología molecular que sí tiene los genes para hacer la meiosis, para llevarla a cabo.
para poder obtener una reproducción sexual, pero se desconoce el por qué están silenciados. Por lo tanto, estos hongos no pueden producir un cuerpo fructífero, un esporocarpo. ¿Ok? A cambio de ello, en la fase asexual, tenemos algo llamado células auxiliares y que otro nombre que pueden recibir es hifa de sostén de estas esporas. Las esporas y su hifa de sostén, el tamaño, color, si tienen cuerpos lipídicos, si se notan, número de membranas, forma de la hifa de sostén, son de carácter taxonómico, ¿ok? ¿Qué? ¿O no? Sí, profesor. Me voy a empezar a deprimir, no me están haciendo caso. En esta imagen podemos ver varios tipos de esporas. Tenemos desde las blancas, las pequeñitas, unas más oscuras, algunas un poquito ornamentadas, pero también podemos ver ciertas estructuras que se ven aquí. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Esto es la hifa auxiliar o conocida también como hifa de sostén. Si la hifa de sostén es bulbosa, estamos hablando que posiblemente sea una gigaspora. Si las hifas de sostén son delgaditas, podríamos hablar de un glomus. Hay otros géneros. Esta imagen, de hecho, es bastante difícil, si no tienes la experiencia adecuada, dar un género. Por ejemplo, esta espora no puede ser un glomus por el tamaño, pero sí por la hifa de sostén. Entonces podríamos estar hablando de otro tipo de géneros, como para glomus. ¿Ok? A grandes rasgos, yo se los voy a dar muy, pero muy light. Aquí hay otra palabra interesante. Propágulo. ¿Qué es un propágulo? Son una fracción de células que pueden propagar la especie. A ver, un tipo de células que ¿qué? Un tipo, es una fracción de células que puede permitir el crecimiento. También se usa la palabra para muchos otros microorganismos. A ver, por ahí la lleva. Vamos a analizar. Es un tipo de célula que puede perpetuar la especie, que va a estar ahí y se va a poder dividir. En nuestro caso, un propágulo es algo similar, pero el propágulo va a ser aquella fracción del hongo que pueda producir el micelio suficiente para colonizar otra raíz. Los propágulos que vamos a ver van a ser esporas, micelio externo y también el micelio interno. Son esos tres. ¿Ok? Y por ejemplo, a ver si no rompo la bolsa, no hay problema. Por ejemplo, ven esta bolsita. Este es un biofertilizante a base de glomus, que es un hongo de los que estamos viendo. Pero no dice UFCs o unidades formadoras de micelio. Dice, composición. Contiene mínimo 100 propágulos por gramo de producto. El propágulo puede ser esporas, hifas y raíces colonizadas de los hongos micorrízicos del género Glomus. La pregunta es, ¿cómo evalúas el propágulo? Porque dice que son 100. ¿Cuánto debe de medir la raíz para formar el propágulo? ¿1 centímetro de raíz? ¿1 milímetro de raíz colonizada?
100 esporas, el micelio, ¿cómo cuantificas ese micelio? ¿Cómo le harían, chicos? ¿Qué sería lo más fácil? ¿Pero cuántas plantas se colonizan tras aplicarlo? No. ¿Cómo mides el propágulo? A ver, niño copete. No sé, profe. ¿Cómo le harías? ¿Qué sería lo más fácil? ¿Qué es lo que sí puedes observar y ver? Y puedes contar. Las unidades formadoras de colonia No, en un cultivo con estrella cruzada. no, porque estos no crecen en placa. Necesitan la planta. Son biótrofos obligados. ¿La semilla? ¿Cómo que la semilla? Me voy a deprimir. Y ojo, estoy en la oficina con los demás profesores. No me hagan quedar mal. Podría medir la cantidad de componentes de membrana. A ver, ¿cómo mide las cantidades de componentes de membrana? Pues puede ser una curva tipo con la cantidad de quitina que tengo, por ejemplo, en un gramo de Es más fertilizante. fácil. No, te están metiendo en cosas pero muy no. ¿Y cómo los propagas para hacer tu curva? ¿Qué puedo hacer? Algo bien sencillo, chicos. Pues en serio, no funciona aplicarlo y ver cuántas plantas sí desarrollan la No, micorriza. yo quiero saber si esa bolsa tiene 100 propágulos. ¿Qué es lo que yo puedo contar para ver que tiene 100? ¿Qué es lo más fácil, chicos? Son raíces micorrizadas, micelio externo y esporas. ¿Qué puedo contar, chicos? ¿Las Raíces esporas? micorrizas. Las esporas. Lo que hago es hacer un conteo de esporas. ¿Cuántas esporas hay por gramo? Lo demás no lo puedo medir. Puedo hacer un conteo sin necesidad de tanta faramalla y tanto lujo. ¿Sí o no? Sí. ¿O no? Sí. Realmente eso es lo que se hace. En estos tipos de fertilizantes, el control de calidad va a ser el conteo de esporas. Porque realmente no hay algo estándar. O sea, no sabemos, no hay ninguna ley, norma o metodología que estandarice que el propágulo sea, si se habla de raíz micorrizada, y que cada raíz mida medio centímetro. Y que eso se considere un propágulo. No existe. Entonces es muy ambiguo la medición de la raíz del micelio externo. Lo que sí es tangible y se puede observar es la espora. Entonces, todos los conteos se hacen a partir de esporas. Vamos bien, chicos. En esto, y un consejo para toda su carrera. La respuesta más sencilla siempre va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes van y hacen una metodología muy complicada o cara, en la industria eso no va a ser aceptable. Entre más económico y más simple sea de hacer y sea reproducible, va a ser lo mejor. ¿Ok? Sí. Vamos a ver ahora la interacción de la planta con el hongo. Vamos a tener 3 fases: asimbiótica, presimbiótica, simbiótica. La fase asimbiótica o antes de la simbiosis. Sus características son que es la germinación de la espora. En lo que la espora y el micelio que se forma a partir de ella llegan a la planta, el hongo y ese micelio va a sobrevivir de sus reservas, de los cuerpos lipídicos. ¿Ok?
Por lo tanto, como habíamos visto en el esquema, si la espora no llega a tener contacto con una raíz, el micelio va a morir. Ese micelio no puede dar la formación de otra espora. Vamos a depender de humedad y temperatura. Una temperatura ambiente y una humedad estable. El hongo es aerobio. ¿Qué me va a dar o qué señalizaciones vamos a tener para la formación de este primer micelio? Va a ser el déficit de fósforo, que en el suelo no haya fósforo y la planta lo solicite. ¿Cómo lo va a solicitar? Por medio de hormonas y exudados radiculares. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces la planta libera las hormonas y exudados radicales en déficit de fósforo. Así es. La fase presimbiótica. Al igual que los factores de nodulación, aquí vamos a tener factores de ramificación. ¿Qué es lo que le va a decir a esta quimiotaxis a la espora? Germina, propaga tu micelio. Realmente la espora no sabe hacia dónde hay que ir. Por lo tanto, va a haber una ramificación de micelio a ver a dónde pega, literalmente. Y vamos a terminar esta fase presimbiótica hasta la formación del austorio. ¿Ok? Y vamos a tener la fase simbiótica. Va desde la penetración de la epidermis a la formación del arbúsculo. Y con esto terminaríamos lo que es la formación de la simbiosis. ¿Dudas? Dijo que la frase presimbiótica es hasta la formación de la austoria. ¿La presimbiótica? Sí. Ajá. Ahora, ya después de esta fase, que es la simbiótica, vamos a tener la formación de un arbúsculo, que es la estructura de intercambio de nutrientes. Ya vimos que es una bifurcación del micelio, pero vamos a tener dos tipos de bifurcaciones, dos tipos de arbúsculos, unos llamados arum y otros llamados paris. Los arum van a ser pequeñas ramificaciones dentro de la célula, mientras que las de tipo paris no vamos a tener esas pequeñas ramificaciones que juntas van a hacer ese brócoli, sino que vamos a tener la formación del micelio cenocítico. Espérenme. Vamos a tener la formación del micelio cenocítico y adentro, imagínense que mi cuadro de mi cámara es la célula. Vamos a tener la formación de ese micelio cenocítico y va a formar bucles. Como circulitos, como si se quisiera enrollar el micelio y formara como como un bucle. Y en medio de esos bucles vamos a tener la formación de pequeños arbúsculos muy, pero muy pequeñitos. En este esquema se ve lo que les estoy tratando de explicar. El tipo arum va a ser la internalización, la ramificación y la formación de pequeños arbúsculos. Cada rayita, cada ramificación va a formar el arbúsculo, pero vemos que viene de un micelio recto cenocítico. La tipo paris, vamos a tener inclusive células donde podemos ver el micelio cenocítico dentro de la célula, pero no forman arbúsculos. Y hay veces que vamos a ver esos bucles con la formación de pequeñísimos arbúsculos, más chiquitos, muy chiquititos. ¿Ok? ¿Qué, chicos? Ok. Sí. El arbúsculo nunca penetra el citoplasma, sino tendrá parálisis de la célula.
lo que vamos a tener es la formación, digamos, de un protoplasto. ¿Qué es un protoplasto, chicos? Una célula sin pared segura. Sí, muy bien. En este caso, la pared celular sí se encuentra, no la he lisado. Simplemente que el hongo se mete entre la pared y la membrana plasmática. Está la membrana plasmática, está la pared, y aquí adentro está el hongo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una invaginación del citoplasma. Si recuerda, las células vegetales tienen vacuolas muy grandes. Las vacuolas se comprimen, se eliminan casi en su totalidad para dar paso a la formación del arbúsculo. Si el micelio muere y el arbúsculo ya no recibe los nutrientes, la misma célula vegetal puede degradar el arbúsculo y la célula regresa a su tamaño y forma normal. Y esa misma célula puede tener otro arbúsculo después. Entonces, muy bien. Ahora, ¿hasta aquí hay dudas? No, profesor. ¿Dónde vamos? Vamos a la mitad. Para poder identificar y cuantificar, permítanme tantito. Sí. Las características va a ser el arreglo de las esporas. Vamos a ver que en algunos casos, como en el género Glomus, las hifas de sostén se van a juntar. Entonces parece como si fuera como un ramillete de las hifas. Y con las esporitas seguir volando. El desarrollo de la espora. ¿Qué tanto crece? Del color que va a ser. ¿Sí? ¿Qué tipo de germinación tiene? El número, color y grosor de las paredes. Si están ornamentadas o no. La forma de la hifa de sostén. La reacción al reactivo de Messler. El reactivo de Messler es una solución de yodo que va a teñir esos cuerpos lipídicos. Y ya, pero muy a grosso modo sería eso en las cuestiones taxonómicas que nosotros vamos a ver. Si alguien de ustedes se quiere dedicar a las micorrizas arbusculares y sobre todo hacer una maestría y doctorado, ya podemos ver el perfil de ácidos grasos y la secuenciación del fragmento 18S ribosomal. Pero eso realmente no se hace del diario, es más bien de investigación. ¿Cómo se clasifican? Antes eran del filum, zigomicetes del orden de los glomales. Pero después se aceptó que no fueran del filum de los zigomicetes, sino un nuevo filum, glomeromicota. Pero para el 2010, una década después, se dijo que siempre no. No es cierto, como 15 años, como el 2015, que siempre no, que si eran el orden de los glomales del filum de los zigomicetes.
pero hace 3 años más o menos volvieron a acuñar el filo. Todo esto es gracias a la biología molecular y que los científicos no se ponen de acuerdo. Entonces, básicamente, siempre tienen que tener una identificación taxonómica junto a una identificación molecular. En ese esquema podemos ver el arreglo de las esporas, la forma de las esporas, desarrollo de la espora, si tienen varias capas, si conservan o no la hifa de sostén, la tinción de sus cuerpos lipídicos con el reactivo de Messler. Realmente el reactivo de Messler se parece mucho al Lugol de la tinción de Gram. Inclusive podrían utilizar el Lugol de la tinción de Gram para teñir las esporas. Así se hace. La germinación. Y si tenemos la oclusión de la espora y la hifa de sostén. A grandes rasgos. Si no presentamos oclusión, vamos a presentar una hifa de sostén bulbosa. Si la espora tiene oclusión, vamos a tener que la hifa de sostén parece recta y que tenemos una continuación. Si se dan cuenta muy a grandes rasgos, aquí parece que son dos células diferentes, la espora y la hifa de sostén. Cada una tiene su pared y aquí se ve como si fueran una misma. ¿Sí me explico? ¿O no? Fernanda, Jimena, Andrea. ¿Sí están ahí? Sí, Sí, profe, ¿lo podría Sí, repetir una profesor. vez más, por favor? Si tenemos oclusión en la hifa suspensoria, vamos a ver que es, digamos que la hifa suspensoria y la espora vienen de la misma pared, parece que son una misma célula, cuando realmente no. Cuando no presentamos ese tipo de oclusión, tenemos que parece que tienen cada una su propia pared, que son dos células por separado. ¿Ok? ¿O no? Sí, Ok, profesor. profe. Sí, profesor. ¿Qué es lo que podemos hacer en biología molecular para ver estos géneros? La beta-tubulina y el RNA. La subunidad 18S y las secuencias intergénicas. Y gracias a todos estos ensayos de biología molecular, podemos pasar de esta clasificación que era la clasificación taxonómica viendo las esporas, que tenemos diferentes familias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al parecer. Podemos tener género Funeliformis, Glomus, Septoglomus, de la familia Glomaceae, igual que los rizófagos. Fasciosforase, Fasciosfora. Acaulosporase, Acaulospora. Diversiosporase, Diversispora, Recocetra. De la familia Gigasporase, Gigaspora. Discutata, Cetraspora, Racocetra, Escutelosporas. De la familia Glomeraceae, Claroideo, Claroidoglomus. Paraglomerales, Paraglomus. ¿Ok? Ambiosporase, Ambiospora. Arqueosporase, Arqueospora. ¿Suena sencillo? ¿Sí o no? Relativamente. No realmente. ¿Qué pasó, Rubén? Que más o menos. Realmente aquí es muy sencillo. Es una familia y máximo 5 géneros. Punto. Eso, don Kenny. Gracias. ¿Y la jefa? ¿Se va a comer? ¿Se va a comer? Sí. Yo le dejo su postre, entonces. Sí. Es que se los coma. Ahorita vengo. Sí, don Jaime. Me voy con la vecina de la profesora. Ahora,
Gracias a la biología molecular, tenemos esto. Cambia completamente la jugada. Aparecieron nuevas familias, nuevos géneros, esporas que taxonómicamente por la espora eran del mismo género, ahora ya no lo son y son igualitas. Y esporas que eran completamente diferentes en la observación, ahora son del mismo género. ¿Cuál es la válida para un artículo? La primera, ¿ok? ¿Qué características vamos a ver en la pared de las esporas? Algo que se llama murofago. El murofago es el arreglo, cantidad y grosor de la pared de la espora. Podemos tener unitarias, laminadas, evanescentes, membranosas, coriáceas y amorfas. Entre todas ellas, realmente yo no les puedo decir cuál es cuál. O sea, eso sí ya debe de ser alguien con más entendimiento de este tema. Por lo tanto, podemos tener diferentes paredes en diferentes géneros, diferentes colores. Y vamos a decir ya algunos ejemplos. Por ejemplo, las familias de las Acaulospora son todas estas. Delicata se parece a Cavernata. Esta. ¿Se parece a esta? No. Solo en que ambas No. son circulares. Pero ambas son Acaulosporas. ¿Qué significa el término acaulo? ¿Qué significa el prefijo a? No, Sin. 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 Falta de. ¿Qué pasó? ¿Sin qué? ¿Qué pasó, Claudio? Falta de. Falta de, ok. Caulo. ¿Qué significará caulo? Es, literalmente sería como cauda, cola. Entonces, sí, cola o sin cauda. Todas estas se engloban en este género porque pierden la hifa de sostén. ¿Ok? al infectar. La familia Gigasporaceae. Por ejemplo, esta Dicipiensis se parece a esta ¿qué es? Margarita. No. Yo les diría que no. Pero ¿cuál es la característica principal de las gigaspora? El tamaño y que la hifa de sostén es bulbosa. Presentan hifa de sostén. Aquí está y aquí está. En estas no se alcanza a notar, pero por el tamaño sabemos que es una gigaspora. No nos muestra este artículo, o por lo menos el recorte que hice, el tamaño. Pero todas estas esporas están vistas a 10x, a lupa. Escutelosporas. ¿Qué significa el prefijo escutelo? A ver. Melina, Verde. ¿qué significa?
¿Sería como escudero, profesor? A ver, ¿quién dijo eso? Yo, Claudio. ¿Por qué escudero? ¿Suena parecido? Suena parecido. Casi latinas, no es escudero. Escudo. Todas estas esporas presentan un escudo de germinación. ¿Qué es el escudo de germinación? Es cuando una de las membranas de esa pared colapsa y se hace rugosita en el centro. Y se ve así, como estas. Aquí se ve. En esta se ve como más granuloso. Pero realmente es porque presentan un escudo, que se le conoce como escudo de germinación. Los glómulos. Los glómulos es, digamos que el género más representativo, el que más se ha estudiado y es el más pequeño de los más pequeñitos. Los glómulos van a ir de las 100 micras en adelante. Presentan una hifa de sostén, pero si se dan cuenta, esta hifa de sostén no es bulbosa, sino que parece que la espora nace de la misma hifa, que son una sola célula. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, que parece una cola. ¿Qué pasó? Como si fuera una cola. Pues, Ajá. De ahí en fuera podemos ver una diversidad de esporas gigantesca. Uneliformis, ambisporas, arqueosporas, rizofagos, racocetras. Y por ejemplo, ¿este y este se parecen? ¿Estos tres se parecen? Sí. ¿Este se parece a este? No. ¿Este? algo. Poquito. Ok. Yo la mera verdad, o sea, yo les podría decir que estos son lo mismo. Pero vemos que este no. ¿Por qué característica? ¿Quién sabe? Siempre que tengo una tesis de estas, yo los mando a la FES a que lo hagan con el maestro en ciencias, el profesor Chimal, así se llama el profesor. Él es el buenazo para las esporas ahorita. No podemos llegar, ni siquiera yo les puedo llegar a asegurar un género. La familia sí, el género no. Por ejemplo, estos, ¿te parecen? O sea, este y este, yo diría que estos dos no, pero por características del número de membranas de la pared, tipo de ornamentación, tamaño, si es positivo o no la coloración de reactivo de Mesler. Recuerden que la coloración de reactivo de Mesler es la tinción de esos cuerpos lipídicos. Se denominan que es el mismo género, rizofagos. Ahora, ¿hasta aquí dudas? Abran sus camaritas. ¿Dónde estás, Tomás? Horas. Daniel, estás comiendo de seguro. No, ya acabé. Hasta aquí es el examen de teoría. Hemos terminado. A partir de la siguiente diapositiva es lo que hacemos en el laboratorio. Eso podría venir, pero en el examen de laboratorio, ¿ok? ¿Lo quieren ver ahorita o hasta aquí le paramos? Y lo vemos la próxima clase, que sería el día lunes. El lunes. Son solo 20 diapositivas. Solamente. No, la próxima. Yo digo que de una vez. ¿Quiénes van a ver este seminario? Micorrizas arbusculares. Creo que el equipo 8 y el equipo 4, creo. No.
Este seminario creo que ustedes lo van a dar, no sé si regresando de vacaciones o el próximo lunes. No, es regresando de vacaciones. ¿Seguros? Sí. Pues yo creo que lo doy el próximo lunes para que no se les vaya. Nos vamos a ver tantito en el salón. No va a ser más de media hora, ¿ok? Pero necesito que todo mundo anote y ahora sí que todo mundo le tome video porque es la marcha de trabajo que vamos a hacer o que deberían estar regresando de vacaciones. Muy posiblemente ustedes no monten, sino que ya les damos a dar las preparaciones montadas y las esporas montadas, pero deben de conocer el fundamento de dónde van a aparecer esas laminillas, ¿ok? Sí. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Dudas? Creo que no. ¿No? No, profesor. Ok. Entonces, el próximo lunes vamos a hablar de las cuestiones de qué es un propágulo. Ya no me voy a meter mucho en cómo las cultivo para producir el biofertilizante, porque vamos a tener el tema de algunos de ustedes que es biofertilizantes fúngicos y bacterianos, y van a tener que hablar de cómo es la producción de los biofertilizantes, tanto de ectomicorriza como de micorriza arbuscular. ¿Quién va a dar ese seminario? Se acerca conmigo para que les explique esta parte que yo ya no voy a dar, ¿ok? Ok. El Son próximo lunes. ustedes. ¿Son ustedes? Déjeme No, revisar. profe. Micorriza arbuscular es el 4 y el 8. No, ya hablo del seminario de teoría. Ah, Biofertilizantes fúngicos y bacterianos. Van a tener que hablar de cómo se produce el biofertilizante, un biofertilizante bacteriano que ustedes gusten, pero de los fertilizantes fúngicos siempre es un ectomicorrizógeno y un endomicorrícico. Entonces, ellos van a hablar de la parte de cómo se produce y de las diferentes formas de propagar, ¿ok? ¿Se Sí. pueden hacer los dos hongos en una misma planta? Ya lo veremos después. ¿O lo quieren ver hoy? Si no, ya son libres. Nos vemos dentro de una hora en su laboratorio. Sí, profe. ¿va a ser todo junto o por sección? Por sección. Ahorita les subo los datos al WhatsApp de cada una de las secciones, ¿ok? La sección 2 va a estar con la doctora Erika y la sección 1 va a estar conmigo. Ok, profe, gracias. Entendido. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Nada, entonces son libres. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Gracias.